ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros, acá como siempre con el querido amigo el doctor Lautaro Nito Fragnul. Buenas tardes, Lautaro, ¿Cómo andás? estás, Jorge? Qué suerte que has vuelto a Buenos Aires, ya te extrañábamos. Bueno, me parece muy bien, pero fui bien reemplazado por vos, por Osvaldo, que no sé si está ahí en línea. Por Horacio también. Sí, Horacio y mi amigo Gerardo. ¿Cómo, Gerardo? Bueno, vos estás ahí siempre, pero bueno, sos un soporte fundamental. Bueno, y en esta semana hemos tenido muchas novedades, empezando por el tema del desafortunado incidente que ha empañado las relaciones bilaterales entre Argentina y España. Digo desgraciado incidente porque todo esto se ha iniciado a partir de yo creo que esto arranca mucho antes de la llegada de Milei a la península ibérica para presentar su libro, para dar un libro. Hay una interferencia. Bueno, bueno, esto tiene su origen cuando en plena campaña electoral el señor Pedro Sánchez, que la verdad que, y yo lo puedo decir porque yo no represento a mi país, es un señor que, habiendo estado yo en España bastantes días, en Valencia, en Baleares, en Madrid, en Barcelona, lo puedo decir porque he palpado en la gente lo que allí se piensa del señor Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez es alguien que le da lo mismo un lavado que un planchado. El señor Pedro Sánchez es alguien de que ha traicionado a sus propios compañeros de ruta de la izquierda, ha tenido en vilo a España durante 5 días, porque también el señor Pedro Sánchez confunde, como lo hacía el kirchnerismo, lo que es el Estado tiene un sentido patrimonialista el Estado, l'état c'est moi, como decía Luis XIV. Entonces, si la tocan a su mujer, que no tiene ningún cargo, o por lo menos visiblemente no tiene ningún cargo, entiende que han agredido a todo el gobierno y a todo el reino de España. Esto desde luego que no es así. Los incidentes con Milei empiezan ya en la campaña de cuando Milei era candidato a presidente de la República, donde desembosadamente empezaba a mandar videitos señalando que había que votarlo a Massa porque Milei era la perversión, era la extrema derecha, que, bueno, una intromisión absolutamente innecesaria e inadmisible en los asuntos internos de otro país. Esto de ninguna manera estoy justificando el accionar, los dichos de Milei y voy a poner las cosas bien en su punto. Primer capítulo es este. Segundo capítulo. Pasemos al segundo capítulo. Un señor ministro de Transportes de España sale diciendo que Milei es una persona que consume sustancias tóxicas. Vale decir un eufemismo para no decirle drogón, más o menos lo mismo. Y por eso dice disparates. Esto hubiera merecido, si hubiera sido el presidente de España, si hubiera sido el señor Pedro Sánchez, inmediatamente no solo le exijo
la ratificación, sino que le exijo la renuncia a su cargo, porque está insultando a un presidente de una nación, justamente con la cual España tiene raíces y tiene lazos que datan por lo menos hace 4 siglos atrás. Esto no mereció, la escalada subió. Obviamente Milei es una persona que contesta, y contesta de una manera, no por cierto muy elegante. Yo entiendo que si me hubieran dicho estas cosas también hubiera saltado. Es posible que siendo presidente hubiera tenido la mesura del caso y no levantar el precio, como se dice vulgarmente, a un ministro de Transportes de otro país. Pero bueno, evidentemente Milei, esto hizo que cuando llegara a tierras españolas, lo cual fue para la presentación de un libro. La presentación del libro me parece correctísimo que lo haya hecho. Lo que sí, que después, ya estando en un acto partidario, empezara a levantar empezara a señalar sus preferencias por Vox, que justamente Vox representa la extrema derecha española. Y ahí dijo algo que invade y rompe, aniquila todos los códigos que uno tiene que tener, no solamente en política, sino en la vida. Las cuestiones personales son cuestiones personales en las cuales uno no puede involucrar ni a la mujer, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los sobrinos, ni a los padres, ni a la madre, ni a las novias, ni a quien sea. Y tuvo la desgraciada idea de decir que la mujer era corrupta. Después dijo que exactamente no había querido decir eso, pero todas las circunstancias que rodearon la situación quiso referirse a eso. De ahí empezó una escalada inusitada y llegó hasta el retiro de la embajadora española en Argentina, lo cual ya habla de una desmesura absoluta. Esto es simplemente porque había atacado a su mujer. Estuvo mal, pero él, Sánchez, no puede, porque incluso más, hasta, yo no sé, pero el colectivo feminista tendría que decir algo, porque Sánchez reveló una actitud súper paternalista, súper machista respecto de su mujer, como diciendo que no se puede defender sola porque entiende que la mujer es un ser inferior. Así lo interpreto yo, y así lo tendrían que interpretar las del colectivo feminista. Este sentido patrimonialista que tiene del Estado, Sánchez, lo ha evidenciado a lo largo de toda su trayectoria, y en este caso he escuchado algunas manifestaciones muy, muy fuertes contra él de Pérez Reverte, no solamente del líder del Partido Popular, sino también de Pilar Rahola, que me merece, la verdad, los mejores de los conceptos, y revela de que el señor Pedro Sánchez, en el afán de tapar, porque ya a esta altura del partido, yo creo que si no hubiera tenido ningún problema su mujer, evidentemente no estaría tan preocupado. El tema de la mujer es nada más y nada menos que desde su posición de un cargo que, vuelvo a repetir, un cargo que no existe, el de primera dama, ha ejercido aparentemente influencias ha realizado lo que se llama un tráfico de influencias. Esto ha generado una escalada que me parece que en algún momento hay que ponerle término. Parecen dos chicos, cuando yo me escuché por ahí que parecen dos chicos, ¿no?, de sala de 4 años, sí. Que él empezó primero, yo después le digo después viene Sánchez diciendo que haciéndose el solemne y cuando mete la puñalada trapera, y Milei que no puede con su genio y se lo tengo match point a Pedrito. Hablan para su electorado, en esto no difiere mucho el kirchnerismo, pero ¿por qué hablan para su electorado? Van al exterior a hablar ufanándose que son los que lideran, como dijo Milei, también me parece un acto bastante petulante que diga que es el líder de la derecha mundial. Obviamente, vuelvo a repetir, el señor Sánchez no goza de mi simpatía. El señor Sánchez me parece una persona que incluso está poniendo, es tanto su megalomanía que es capaz de hasta poner en juego las inversiones, porque fue a apretar a los empresarios españoles para que y esto después quedó claramente demostrado, he visto un video de la televisión española que así lo dice,
poniendo en vilo la posibilidad de que haya más inversiones extranjeras en la Argentina, más inversiones españolas en la Argentina. Pensemos que la Argentina es el segundo país donde más inversiones recibe del mundo, es de España, primero Estados Unidos y después de España. Las cosas están así y me parece sencillamente que esperemos que esta escalada no suba, y lo triste es que todo el mundo piensa que el 9 de junio se termina esto, pero los golpes, los cruces ya están. Las heridas se podrán cicatrizar, pero quedan como heridas. Digo el 9 de junio porque va a terminar ahí el tema con las elecciones del Parlamento Europeo. Creo que incluso la equivocación de Milei es hacerle el juego, porque creo que esto lo ha beneficiado sensiblemente a Pedro Sánchez. Dentro de su maquiavelismo lo ha beneficiado, porque evidentemente lo pone a Milei como contendiente, lo pega con Vox. Eso hace que la elección se polarice y se radicalice más aún, y que empiece a ver mermadas sus chances, que venía primero las encuestas, el Partido Popular, y que de esa manera el Partido Popular pueda quedar relegado al segundo lugar y haya sido funcional a Sánchez. Bueno, hoy a la noche también tenemos un show musical. La verdad, sinceramente, yo aspiro que los estadistas o los que pretenden ser líderes mundiales no estén en esta situación tan ramplona, tan chata, tan de vuelo de perdiz. No sé si querés agregar algo más. No, vos es que yo también estuve un poco analizando esta situación y las palabras de Milei, y al principio también estaba un poco horrorizado, ¿no? y muy crítico, pero después cuando empezás a analizar un poco lo que vos decís respecto de que el primero había sido agredido él a través de un ministro, etcétera, etcétera, y después cuando vos ves exactamente las declaraciones, cuando él se está refiriendo, en realidad se está refiriendo a la situación política de Sánchez, ¿no? Cuando dice que ensucia la cancha y, digamos, utiliza o tiene a su corrupta esposa, digamos, en realidad se está refiriendo a la justificación que había dado Sánchez para tomarse 5 días de licencia moral, a ver si iba a seguir siendo o no presidente de España. Es decir, él mismo se autoentrega una licencia de 5 días para ver qué iba a hacer. Entonces, un poco se estaba refiriendo a eso, Milei, en rigor de verdad, a esa chabacanada que hizo Sánchez de tomarse 5 días de vacaciones, ¿no? Justificado en que le habían acusado de corrupta a su mujer, que en realidad eran los españoles, los diarios españoles, digamos, el hecho de que esté en este momento imputada en actos de corrupción en España. O sea, eso es una realidad que no la dijo porque sí Milei, sino que ella está en este momento imputada en causas judiciales que se están en este momento se están debatiendo en España. Es decir, que él puso, digamos, expresó lo que estaba en la boca de todos los españoles. Lo que pasa es que Sánchez aprovecha un poco esto, lo exagera, como vos decís, para tratar de sacar un beneficio. Tal vez digamos, encontró un enemigo en el cual el gobierno, digamos, o el pueblo español podía decir, bueno, por una cuestión de nacionalismo, chauvinismo, lo que sea, lo vamos a apoyar a Sánchez. Creo que lo hace esprofeso. Sánchez está escalando en forma esprofesa para acompañar algún votito, como vos decís. Y lo aclara muy bien Pérez Reverte cuando dice, Pedro Sánchez es un tipo que no tiene ningún escrúpulo, es capaz de hacer cualquier cosa. Dice, es más, es capaz de vender a su madre, pero no te la entrega. Dice, entrega la tuya y te hace creer que te entregó la de él. Es decir, son expresas palabras de este hombre, de este escritor tan famoso, que no las dijo ahora, las había dicho varios años, 3 o 4 años antes en un reportaje que le habían hecho. Así que dice, es un tipo que es maquiavélico y así todo, creo que no leyó nunca ni a Maquiavelo ni a ninguno de los filósofos políticos. En fin. Bueno, no sé. Que fue complementario, nos complementamos muy bien con lo que dijimos. Yo creo que es para buscar un votito más Pedro Sánchez, pero también él en cierta medida lo está confrontando, también lo ha levantado con esta polémica, ha levantado a Vox en perjuicio de Feijóo, de Núñez Feijóo, que es el que venía primero en las encuestas, el candidato del Partido Popular.
Lo que pasa es que yo, ¿por qué dije populismo internacional? Porque creo que lo que se está buscando en todo el mundo es esta polarización entre una extrema izquierda y una extrema derecha, entre centro izquierda y centro derecha, pero con un tinte fuertemente populista, mucho show, mucho, bueno, como lo que vamos a ver hoy. Pero aparte vos decís, el Estado es mío, digamos, yo tengo un problema personal. En otra época se hubieran batido a duelo, el tipo le hubiera dicho, bueno, vamos a batirnos a duelo, pero no retirar al embajador y hacer una cuestión de Estado cuando no es el rey de España. Bueno, creo que tenemos en línea al embajador Alberto Alonso. No sé si era Pérez San Martino o Alberto Alonso. Alberto Alonso, perfecto. Hola Alberto, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, Lautaro Nieto, Frankunul, te saluda desde la radio, desde acá M1220. Queríamos conocer tu opinión como ex embajador, o como embajador mejor dicho, de el incidente de Argentina con España. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal todos? Muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando recién y incluso lo han nombrado a Arturo Pérez Reverte, y creo que Arturo Pérez Reverte de alguna manera dio en la tecla con quién es Pedro Sánchez verdaderamente en España. Y yo creo que ha manejado muy bien Pedro Sánchez esta de alguna manera yo la llamaría una provocación a que se saque, como le suele pasar al presidente Milei, y Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo a 15, 20 días de las elecciones de la Unión Europea, y todo esto le sirve para seguir permaneciendo en el poder, y quizás nuestro presidente no se dio cuenta que quien estaba manejando un poco el hilo de toda esta situación era Pedro Sánchez y no realmente nuestro presidente. Es lamentable lo que ha ocurrido, porque obviamente es el primer gran problema entre España y Argentina en más de 500 años de relación, y sobre todo desde que España ha tenido relaciones diplomáticas con la Argentina, nombrando embajadores a partir de 1920, y es la primera vez que ocurre una cosa así, que España, por ejemplo, saque su embajador en una medida que yo la considero extrema y desproporcionada, dado lo que ocurrió, porque además Pedro Sánchez está diciendo que se ha afectado la soberanía española, y yo realmente creo que la soberanía española no ha sido afectada de ninguna para tomar esa medida. Pero bueno. Hola. Muy bien. Hola. Sí, te escucho perfecto. Hola. ¿Sí? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. ¿Me han escuchado? Ahora se pierde un poco. Hola. Sí, ahora te escucho bien. Hola. Te escuchamos perfecto. Hola. Alberto, te escuchamos perfecto nosotros. Bueno. No, les decía que ¿sí? Sí, te escuchamos, Alberto. No, gracias. Les decía que me parece que esto ha sido muy desproporcionado. No, realmente es un episodio muy triste por la fraterna relación que tenemos con España, pero bueno, es lo que es como recién decía Jorge, que acá están jugando de alguna manera la extrema izquierda contra la extrema derecha, y han sido de alguna manera desautorizadas las izquierdas más moderadas y las derechas más moderadas. Pero bueno, es lo que está ocurriendo, es lo que hay. A la reunión que asistió el presidente Milei estaba, por ejemplo, el presidente Orbán de Hungría, y bueno, yo sinceramente me parece que no necesariamente
uno tiene que atender o estar de acuerdo con toda esta gente que a veces, para mi gusto, son un poco extremos. No, sí, recordá que uno de los pocos invitados especiales que hubo en la asunción de Milei fue justamente Orbán, que vos como conocedor como conocés muy bien, y a eso te voy a preguntar ahora, como conocés muy bien todo lo inherente a lo que es la Europa Oriental, nos podrás también señalar la característica que tiene los gobiernos de Hungría y de Polonia, ¿no? Sí, Jorge. A ver, Polonia, sin lugar a dudas, es la gran locomotora económica de estos momentos, no solo de Europa Oriental, sino de toda Europa. Tengan en cuenta esto, por ejemplo, respecto de Polonia. Han recibido a desplazados y refugiados ucranianos en el orden de los 3 millones y medio de personas, y los han logrado ubicar. Dándoles trabajo, dándole asistencia, y la economía polaca no se resintió. Ahora, eso es la parte económica, y otra cosa es cuando a lo mejor vemos que hay problemas con la justicia, hay ciertas decisiones de los poderes ejecutivos de Hungría, de Bulgaria, de Polonia, incluso de Eslovaquia, ahora con el primer ministro Fico, que es quien ha tenido un atentado realmente muy lamentable, pero que también es un aliado de Orbán y de alguna manera aliado de manera indirecta de Putin. Bueno, es decir, están teniendo una serie de intenciones que disminuyen la calidad política de estos países, pero desde lo económico no cabe dudas que desde que dejaron el comunismo atrás lo han hecho muy bien y se han convertido en países muy prósperos y que han llegado incluso a la vía del desarrollo. Y bueno, es decir, esto es lo que está ocurriendo desde hace una buena cantidad de años. Yo lo planteo desde, diría que desde el 2008, que fue la gran crisis mundial de las hipotecas, que empezó en Islandia, siguió en Estados Unidos y también en Europa, y llegó a alcanzar a todo el mundo. Se superó esa instancia, pero empezó a crecer una especie de indignación interna de los países que consideran que no tienen el nivel de vida que debieran tener, porque hay aparentemente, o no tan aparentemente, sí, hay una especie de desigualdad en el crecimiento de la riqueza del primer quintil de los distintos países al quinto quintil o sexto quintil, ¿no es cierto?, según lo que se quiera confrontar. Todo esto ha traído que el mundo se haya convulsionado, Rusia y China hacen su aporte, y bueno, estamos en un mundo bastante revuelto, sin ningún lugar a dudas, y bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en los próximos 5, 10, 15 años, que se van a definir una buena cantidad de cosas. Para eso es muy importante, como lo vengo diciendo desde hace, incluso antes de la segunda invasión rusa a Ucrania, lo que ocurra en Ucrania es lo que finalmente va a tener su impacto en Europa, y no solo en Europa, sino en todo el occidente libre, como yo lo considero. Veremos qué pasa. Pero está bastante convulsionado el mundo. Bueno, te agradecemos infinitamente esta participación, como siempre muy claro, y bueno, con el tema de España, acá te quería hacer una pregunta, Lautaro. Alberto, discúlpame, sí, que aprovecho que te tengo en el aire y que sos un experto. Alguna gente amiga de España me estaba diciendo que están realmente preocupados por que se involucre Europa finalmente, ¿no?, en esta guerra, como aparentemente viene amagando Francia que se iba a involucrar,
los españoles, fundamentalmente algunos que viven allá, me comentaban que digamos que eso es un tema que se está tratando, se está hablando mucho de eso, no es que es una cosa tal vez, sino como que están muy preocupados. Yo creo que lo que ha comentado la canciller Mondino, coincido con ella en que tenemos una fecha que tenemos que tenerla como muy presente, que es el 9 de junio, cuando están las elecciones del Parlamento Europeo. Europa, el involucramente fue a partir de declaraciones de Josep Borrell, que es además de alguna manera es un poco icónico esto, porque Josep Borrell es un argentino español o español argentino, con madre argentina y padre español, Josep Borrell es la especie de canciller de la Unión Europea, y que ha declarado que esto, lo que había ocurrido era una situación inadmisible, y sobre todo, y lo dijo así, y que era inadmisible desde que lo dijeran y que faltara el respeto, fue lo que él utilizó como expresión, que se faltara el respeto, incluso que se faltara el respeto entre socios. O sea que de alguna manera él lo que decía es que hay una especie de sociedad todavía no terminada, todavía no finalizada, entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que me hace pensar que esto, yo no creo que escale a nivel de involucramiento de la Unión Europea. A lo mejor Macron, que no quiere ver ese acuerdo final entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo cuando digo Macron digo Francia en realidad, sin dudas que ellos, esto podría servirles para esa política de confrontación con el Mercosur y no aceptación del acuerdo final que tendría que ser refrendado por los parlamentos de los países de la Unión Europea y del Mercosur. Es decir, Macron está en línea con Lula tampoco quiere firmar el acuerdo entre la Unión Europea, y entonces puede, a lo mejor ha habido algún comentario de alguna autoridad francesa que haya aprovechado este golpeteo entre Milei y Sánchez como para decir, bueno, la Unión Europea también va a participar en apoyo al presidente Sánchez. Pero yo la verdad, cada día que pasa juega a favor de que esa escalada no ocurra, y bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Obviamente sería bueno que el presidente Milei tampoco escale la situación. Sánchez la está escalando, porque vuelvo a repetir, a Sánchez le sirve mucho tanto para su política interna en España como en la política de España en la Unión Europea. Pero el presidente Milei debería no volver a caer en el mismo error que le hizo caer de alguna manera Pedro Sánchez. Y yo confío en que esto no escale a nivel de la Unión Europea. Obviamente, si escalara sería muy grave, pero no sé, tengo una especie de sensación o feeling que realmente eso no va a ocurrir. Así que esperemos que la cosa se empiece a apaciguar, que empiecen a bajar los decibeles de ambos lados, y bueno, y coincido con la canciller Mondino que el 9 de junio vamos a estar hablando de otra historia. Bueno, te agradezco muchísimo, y sabes que siempre te tenemos en consideración muy grande para todos los temas que involucran a Europa. Un fuerte abrazo, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Lo sé, Jorge, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación para poder dar mi punto de vista. Hace poco estuvimos hablando de vos muy bien con en la Plaza Santana en Madrid con nuestro amigo Fernández Núñez, hace 15 días atrás. Sí. Ricardo siempre es un gran amigo. Gran amigo. Que no pierde el momento de hablar bien de mí, como decís. Pero bueno. Un abrazo enorme.
fuera de eso, te agradezco, Jorge, de nuevo la invitación, también a vos, Arturo, y bueno, cuando quieran tener mi participación, mi punto de vista, estoy a disposición. Realmente es un gusto. Un gran abrazo a todos. Bárbaro, gracias. Vamos una tanda y cuando volvamos con Osvaldo Pérez San Martino, nuestro numen en materia de derecho constitucional y en general en materia jurídica. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hemos vuelto ahora con Osvaldo San Martino, seguramente que lo tenemos en el aire. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Jorge, hola Lautaro, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Estuvimos hablando un poco de todo lo de España, pero me parece que estábamos hablando que hubo un delay entre lo que le preguntó Lautaro al embajador y lo que le contestó el embajador, porque Lautaro estaba preguntándole acerca del involucramiento que podía haber de toda Europa en el tema de la guerra de Ucrania. Y como estábamos hablando de Milei y del tema argentino-español, él pensó que estábamos hablando del tema Unión Europea. A ver, lo que pasa es que del tema, estábamos hablando de los temas de las extremas derechas que hay en Europa. Yo le nombré el tema Víctor Orbán en Hungría, sí. Y le pregunté cómo estaba Polonia, y de ahí... Sí, escuché, esa parte la escuché, después se me cortó la comunicación. Claro, y entonces le preguntó, que como tiene familiar en España, le preguntó, Lautaro, tengo familiares en España, están un poco preocupados con el tema del conflicto, pero se refería al conflicto ucraniano-ruso. Claro, claro. Y entonces él entendió que se estaba refiriendo al conflicto y entonces dijo, mirá, el tema es que como Francia quiere boicotear el tema del Tratado Unión Europea-Mercosur y está aliado con Brasil en esto, que también lo quiere boicotear, a lo mejor esto es una buena oportunidad que tienen para decir, mirá y las cosas que está haciendo la Argentina, ¿no? Y no tiene nada que ver con... la verdad que estuvo bien porque si entendió eso... Bueno, fue útil lo que nos igual contó. Fue útil lo que nos contó, pero no fue el propósito ese, porque muy lejos estábamos nosotros de pensar que una cuestión así ya de índole personal, por más que sea entre dos representantes de dos naciones, puede llegar al tema de involucrar a toda la Unión Europea y todo el Mercosur. Yo me imagino que exagerado. Uruguay y Paraguay y Brasil no se debe hablar de esto.
Me parece que hay cosas... Así que bueno, estábamos en ese tema y queríamos conocerte un poquito la opinión tuya sobre esto y sobre el acto de hoy, que Bueno. estás invitado en primera fila, ¿no? Sí, por eso enseguida les debo cortar porque estoy yendo para el Luna Paz. No, bueno, yo no creo que pueda aportar nada más importante que lo que haya dicho el embajador sobre esto, pero mi opinión era de un simple ciudadano que no ve bien esta forma de comportarse del presidente Milei, en este caso y en otros, y la política exterior es un capítulo más de otros, de una regla más general, que es que pareciera que él se siente libre de no respetar ciertos procedimientos, las instituciones, las formas. Hay un desprecio de las formas. Él se ve a sí mismo como una especie de profeta ideológico, más que como un presidente de un país, y entonces yo creo que fomenta esto porque quiere convertirse en una figura internacional y de hecho sin llegar a considerarse como él, que dice que es evidentemente es una persona de escasa modestia, que es el líder mundial de la libertad, pero es cierto juego que en otra liga, dijo, ya estoy jugando en otra liga, juega en otra liga, por en arriba otra de liga. Sánchez. Pero es cierto que con estos escandaletes hace que se hable un poco más de él, que sea una figura más o menos conocida, pero bueno, lo ideal para un país es ser conocido por virtudes, no por estos episodios. En fin, y esto no significa hablar bien de Pedro Sánchez, porque acá no está en discusión si Sánchez es bueno. Bueno, yo tengo una pésima opinión de Sánchez, no conozco a fondo la política española, pero de lo que leo me parece muy poco ejemplar en todo su comportamiento político. Pero eso es un tema que deberán dividir los españoles. Un presidente argentino no puede ir en una visita en la que ni siquiera se contacta con las autoridades, no es una visita en la que oficial, sino que va a un acto partidario de un partido que digamos, no diría marginal, pero que es tercero en las encuestas, y entonces agravia gratuitamente al presidente del gobierno y a su esposa. Y es cierto que hubo un ministro hace algunas semanas que dijo algo de él inadecuado, y el mismo ministro, seguramente por exigencia de Sánchez, se disculpó luego, y ahí yo recuerdo, no sé si ustedes tienen el mismo recuerdo, que me pareció que ambas cancillerías daban por superado el episodio, y pareció que ya terminaba ahí. O sea que esta nueva arremetida de Milei es gratuita, pero me parece, y se lo preguntaba a Pañi el otro día, y en su columna, y después cuando entrevistó a un diplomático argentino, si esto obedecía a una cuestión psicológica de Milei o si era una estrategia deliberada. Y Pañi cree, me pareció que él entendía, yo coincido con él, que además de las características psicológicas que pueda tener, es algo deliberado. Busca ese conflicto, porque está en la lógica de los populismos, en este caso populismo de derecha, es crear esa distinción tajante entre amigo y enemigo. Y entonces, digamos, esto lo hace popular, que es lo que él busca, pero a la larga me parece que perjudica la relación de los países. La relación entre los países debe ser respetuosa, son relaciones de intereses y no tiene ninguna importancia el signo ideológico, siempre que sea de un gobierno democrático, de un gobierno para que se mantengan esas relaciones como política de Estado. No sé qué opinan ustedes. Sí, no, yo entiendo eso, yo entiendo que lo que pasa es que, bueno, también le hizo pisar, a mí, en mi juicio, le hizo pisar el palito Sánchez. Claramente Sánchez es un tipo que todo el mundo lo dice, allá en España cuando yo estuve, que es un tipo maquiavélico, a la gente de los partidos que lo habían acompañado de la izquierda, directamente los borró del mapa, de repente es independentista y de repente habla maravillas del rey, digamos, de la unidad española, y después está coqueteando con los partidos que pretenden
independizarse de España, en sus respectivas regiones. En fin, es un tipo muy complicado, y también está que le mandó a las dos mujeres estas, a las dos ministras, a hablar mal de Milei. Lo que pasa es que, bueno, Milei yo creo que se equivoca en cuanto a que el discurso es un discurso normal hasta que hace esa reseña que se refiere a la mujer de Milei, de Sánchez, y esto Sánchez lo aprovecha. Y evidentemente... Claro. Y le viene muy bien. Claro, le viene muy bien, porque aparte está Núñez Feijóo, el Partido Popular, estaba primero en las encuestas. Al polarizar de esta manera, está levantando a Vox. Y le quita votos al PP. Y le quita votos al PP, que son de esos votos que podrían haber ido y esto beneficia a Sánchez, evidentemente, el quitarle votos al PP, porque nunca Vox va a llegar al primer lugar. Por eso te digo, es todo. Lo que pasa es que, viste, y ahora y sube las escaladas del conflicto, pero yo entiendo, como dijo la canciller Mondino, que esto después del 9 de junio es pirotecnia, y es como dos chicos que se están peleando. Lo único que esos dos chicos se tienen que dar cuenta que representan un país, igual que Sánchez no haberlo saludado cuando ganó las elecciones, no venir a la asunción de él cuando sí viene el rey. Son cosas que son típicas de lo que es la tristeza que te provocan estos populismos, como nosotros. Bueno, lamentablemente el PSOE ha decaído mucho en los últimos tiempos, primero con Zapatero, luego con Sánchez. No es aquel partido de Felipe González, ¿no? No, era otra cosa. González, como Alfonso Guerra y otros son lo que hicieron la transición española. No te olvides de Vázquez. También. Adolfo Vázquez era, ¿no? No, Adolfo Suárez. Decimos, Adolfo Suárez, perdón. Sí, Suárez no era del socialismo, ¿no? Sino sí, Suárez, sí, pero es un... si no recuerdo mal, se llamaba Unión del Centro Democrático. Unión del Centro Democrático. Vos sabés que yo tuve la oportunidad, ya que lo mencionás, con la Fundación Universitaria de La Plata, la FUR, en un viaje a España, creo que en 1991 o 95, por ahí, de ir a entrevistarlo a estudio de él. Él ya estaba retirado de la política hacía pocos años, y estuvimos dialogando como con un grupo argentino que habíamos ido, un grupo chico, unas 2 horas, y era realmente encantador, además las cosas que contaba, y nosotros teníamos una entrevista después del otro lado, y por eso nos tuvimos que ir, pero nos hubiera gustado quedarnos ahí, porque realmente era fascinante todo lo que relataba de la transición española, ¿no? Y pensar que era una persona que venía del franquismo, que había sido un dirigente franquista, y él es el que hace el giro hacia la democracia, y por supuesto le cuesta mucho, porque sus antiguos, camaradas ideológicos lo ven como un traidor, pero bueno, él, y en ese momento tuvo también una actuación ponderable el rey. Hoy realmente después tuvo episodios más bien olvidables, pero en aquel momento, con lo de Tejerazo y demás, actuó correctamente. Bueno, eso construyeron esta España actual, que integrada a Europa, moderna, progresista, capitalista, pero con alto nivel de vida. Te interrumpo porque lo tenemos a Dante Sica en la línea. Me estaba haciendo, no sabía que ya estaba en la línea, y queríamos hablar un poquito de la situación económica actual, de cómo está viendo él en estos momentos, cómo está la situación en general del país en el plano económico, y con la posibilidad de una ley bases que seguramente va a sufrir alguna modificación. Hola Dante, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, Lautaro Nieto, te saludamos de AM1220. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, gracias por atendernos, y disculpa la demora, pero nos estamos enganchados con el tema. Hay muchos temas. La actualidad nuestra siempre es pródiga en proporcionar temas, pero realmente lo que uno le preocupa es la situación económica, que si bien, se está logrando el equilibrio fiscal, queremos saber cómo ves vos hacia el futuro, sobre todo con un tema que a vos siempre te preocupó, que es el tema, y trabajaste muchísimo en la campaña. Hay que decir de que vos fuiste uno de los que trabajó también en esta suerte de reordenamiento normativo que después impulsó Sturzenegger, ¿no? O sea que
que me parece que es muy relevante. Y la pregunta se refería a cómo estás viendo vos la influencia que puede tener la ley Bases en bueno, el despegue económico que necesitamos, porque no solamente que los números cierren, ¿no? Lo primero es que creo que la ley Bases es muy importante, porque es el complemento junto con el DNU del mes de enero, es el complemento al programa de estabilización para poder dar señales muy firmes a la inversión privada para poder avanzar y volver a recuperar la confianza en Argentina. Entonces, tenemos 4 o 5 sectores que son los que van a traccionar y los que van a volver a colocarnos nuevamente en el ciclo global de comercio, que lo hemos perdido en los últimos 70 años, pero necesitamos un empujón y un envión de inversiones, y claramente la señal de la ley Bases, aparte con los contenidos, tanto en las reformas en el sector energético, los instrumentos que le da el gobierno para avanzar en la reforma del Estado y consolidar la situación fiscal, en especial el régimen de grandes inversiones, me parece que es una señal muy importante para poder capturar el tema de inversiones. Así que yo le doy, la verdad, un rol trascendental. No es que la ley en sí misma, si querés, agota el debate de las reformas, al contrario, es un inicio del proceso de reforma, pero es una señal muy importante para los inversores que hoy están mirando nuevamente con muchísima atención a Argentina, como no pasaba en los últimos años. Yo en ese sentido creo que también no va a haber una reforma económica que saque al país adelante si esta no está integrada con una real reforma laboral. No sé vos esto cómo lo ves. Sí, no solo reforma laboral. Yo creo que es reforma laboral, desburocratización y quitar el peso del sector público, desregulaciones para que permitan darle mucha más libertad al sector empresarial para que pueda usar esas horas que dedica a generar formularios, a superar trámites, a pagar tasas inútiles que solo financian, si querés, organismos totalmente poco competitivos y totalmente ineficientes, las puede aprovechar para poder comerciar, para poder buscar mercados, para poder producir o para mejorar la calidad. Creo que eso, me parece que ese es un dato importante. Mi sensación, por lo que converso con el mundo empresarial, con las distintas empresas de distintos tamaños, es que hay cada vez más se está asumiendo que estamos ante un cambio de ciclo, que puede ser un poquito más lento o más acelerado, depende cómo sea la aprobación de las normas al Congreso, pero que claramente entramos a una dinámica distinta en donde la liberalización de las fuerzas productivas me parece que va a ser muy importante. Sí, yo me refería en particular al tema laboral porque el marco normativo va a poder permitir de que se crea realmente, se promueva la creación de empleo registrado en vez de pasar como pasó en las últimas décadas, que se conspiraba contra ello. Y me parece que en esto es también una señal clara hacia los mercados y hacia los inversores, así como el registro, el RIGI es fundamental. También me parece que esto puede ser realmente esencial. Totalmente, ¿no? Si querés es una cuestión de direccionalidad. El RIGI es una gran señal para las grandes inversiones, la reforma laboral para el mundo del sector servicios, para el mundo pyme, para las empresas que tienen menos de 100 empleados, que es el gran escollo que ha impedido la creación de empleo formal. Creo que es una señal muy importante. No es la modernización que uno esperaba, creo que hay mucho todavía para avanzar, pero ya el hecho de tener estas modificaciones que le dan seguridad con respecto al costo de salida, que mejoran incentivos para la contratación, que aumentan el periodo de prueba, que ponen algunos elementos adicionales, me permite por lo menos concluir que es un primer paso muy importante, pero es un camino que recién se comienza a transitar para la modernización del sector. Sí, a lo mejor yo esto lo hago con mi mentalidad de abogado, ¿no? Que le pongo énfasis a esto, pero bueno, evidentemente el tema de la RIGI es esencial. La gente del sector minero está clamando por esto, y bueno, siempre va a haber voces que tratan de alguna manera de entorpecer en esto. Por ejemplo, hoy había una reunión sobre el tema de lavado en la Cámara de Diputados, bueno, y saltaron algunos diputados, obviamente del Frente para la Victoria, Unidos por la Patria, que señalaban, que decían esto muy fuertemente, que
las RIC conspiraban contra esto, y esto no es así, porque el régimen no altera nuestra relación con el GAFI, ni mucho menos. Pero bueno, están estas voces. Pero yo no sé si vos considerás que el hecho que se esté debatiendo y el hecho que a lo mejor la ley no salga todo lo perfecta que hubiera querido el Poder Ejecutivo, todo lo que hubiera querido el Poder Ejecutivo, no le da más vigor desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque ya no es que solamente es un decreto de un DNU del presidente de la República, sino que el cuerpo parlamentario se pronuncia sobre eso, ¿no? Sí, obvio, es muy importante que sea aprobado legislativamente, pero de nuevo, no hay que mirar como que esto es el punto final, sino que este es el punto de partida. Quizás no es la ley ambiciosa que se presentó en el mes de enero, pero me parece que le da instrumentos muy poderosos al Poder Ejecutivo para avanzar en materia de reforma del Estado, le da incentivos muy fuertes para todo lo que tiene que ver con la inversión. Me parece que es un punto de partida muy importante. Dante, te quería hacer una pregunta, ¿no? Respecto de, sobre todo el RIGI, porque digamos la reforma laboral creo que es escasa, a pesar de que se ha avanzado algo, me parece que tendría que haber sido bastante más importante para que justamente las pymes puedan contratar gente, digamos, me parece que nos quedamos ahí un poco, tendría que haber sido más amplia, pero bueno, es lo que hay. Pero el RIGI, por ejemplo... No, perdóname, no es lo que hay, es lo que se puede. Tal cual, claro, sí. Era mucho más amplio lo que se presentó en el DNU, pero que fue invalidado por la CGT, básicamente porque le tocaban la cuota solidaria. Exacto. Sí, bueno, a mí me hubiera gustado que se hiciera, digamos, bueno, que se avanzara, pero como decís vos, bueno, uno tiene lo que puede conseguir y en las negociaciones después será cuestión de ir avanzando en la medida que la sociedad toda vaya aceptando o que haya más diputados, ¿no? Si hay un éxito en la gestión, se podrá ir ganando posiciones en la Cámara y bueno, y se sacarán las leyes que correspondan. Pero volviendo al RIGI, uno ve cuando lee, sobre todo, bueno, los periódicos, La Nación, Clarín o algunos periódicos económicos, que tenés dos columnistas en la misma página. Uno que critica posibles consecuencias, digamos, de esta libertad para los empresarios y otros que dicen que lo que mejor nos puede pasar es que se apruebe esta ley como está. Los que critican dicen que por 30 años las empresas que inviertan van a poder llevarse todo, digamos, los minerales, etcétera, sin dejarle nada a la Argentina, se les baja los aranceles, no van a pagar IVA, no van a pagar ganancias, es decir, un montón de beneficios que tienen y que además no van a tener que elaborar nada en la Argentina, se van a poder llevar la materia prima. Es decir, entonces la pregunta es, ¿qué trabajo van a crear? Más allá de 100 tipos explotando una mina. Después, digamos, no va a haber nada. Es decir, esa es un poco la crítica. ¿Qué podés decir vos respecto de esto? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Yo creo que tienen una visión muy corta. No quiero decir que es una visión sesgada, pero creo que es una visión muy corta y que no entienden el fenómeno económico. Cuando uno tiene primero, Argentina hoy tiene la posibilidad de aprovechar cambios que ha habido a nivel internacional que han generado una demanda sostenida para los próximos 20 años de recursos en los cuales la región, y en especial la Argentina, están muy bien preparadas para hacerlo. Entonces creo que ahí es un potencial que tenemos que aprovechar. Segunda cuestión, cuando uno hace el RIGI no es que, si querés, te da beneficios por encima de lo que va a venir, sino lo que te hace es te adelanta ciertos beneficios que es hacia donde el gobierno va. En general, todos los que son las reducciones impositivas, en especial de ganancias, etcétera, lo que te están haciendo es te están adelantando parte de lo que se había discutido en la reforma fiscal del 2017, que había quedado suspendido. Ustedes recuerden que en la reforma fiscal del 17 para el año 2022 ya teníamos que haber tenido un impuesto a ganancia de 25%, ¿no? Exactamente, lo que estaba contemplado. Entonces, parece que lo único que hace es adelanta algunos temas y da incentivos a la inversión que se vienen dando en Argentina hace 20 años. Muchos de los incentivos que se dan, estabilidad fiscal, lo que se denomina amortización acelerada para las inversiones, estaban en la ley de inversión que se sacó en el año 2003. Digo, no es muy diferente a lo que rigió con menor capacidad de gestión en los últimos 20 años. Entonces me parece que es importante y es necesario.
Es necesaria. ¿Por qué? Porque los ecosistemas de minería y de energía, el caudal de inversiones que van a tener que hacer en los próximos años, van a generar un movimiento del ecosistema industrial, en especial proveedores de bienes de capital, que no hay ni siquiera necesidad de decirle tienen que comprar un piso del 20% local, porque no va a haber abasto. Solamente piensen en todo lo que las inversiones necesarias para poder tener una planta de licuefacción de gas para poder exportar gas licuado. Se requieren más de 3 nuevos gasoductos, se requiere una planta que son casi 5.000 millones de dólares, se requieren muchos más pozos produciendo. Piensen que Fortín de Piedra, que es uno de los principales pozos que fue lo que hizo Techina hace 3 años, contrató 1.200 pymes entre servicios e industriales. Y vamos a necesitar 10 Fortín de Piedra para poder abastecer la planta de licuefacción. Digo, la demanda que va a haber, no tenemos hoy, no tenemos capacidad, van a tener todos que invertir y va a desarrollar un ecosistema importante. Esa taradez de se llevan el oro o se llevan el cobre y no dejan nada, ¿qué quieren? Que el cobre siga enterrado en la cordillera y tener 45% de pobreza o 60% en el conurbano como tenemos ahora, porque eso es lo que hemos logrado en los últimos 20 años. Tal cual. Chile exporta casi 30.000 millones de dólares de cobre. Y Chile, no hay fundiciones de cobre en Chile. Y los chilenos han logrado tener un mercado de crédito, un mercado hipotecario para la clase media. Hoy en Chile los préstamos hipotecarios sobre el PBI son 30%. Y no se quejan. Y al contrario, han tenido grandes progresos. No, me parece que son visiones muy sesgadas, te diría muy cortas, porque no terminan de comprender y no conocen lo que es la realidad económica en Argentina. Mañana vienen 2 inversiones, ojalá, de 5.000 millones de dólares, y no tenemos camiones para movilizar los bienes de capital, las rutas no están preparadas, los puentes no están preparados, los puertos no tienen capacidad para recibir el material, nos falta mano de obra. Hoy nos falta esta pregunta, justamente, ¿no? Porque nos estás contando todas estas cosas que son positivas. Que es muy interesante, lamentablemente me encantaría poder seguir hablando, pero el tiempo nos corre. Lo que te quiero decir es simplemente esto: todos los que pregonan esto que vos estás diciendo, que la soberanía y todo lo demás, es el tachín que en los últimos 70 años nos engrupieron. Con esto a mí no, pero engrupieron al pueblo argentino. La soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía... Y al final nunca pudimos desarrollarnos sacando algún periodo como pudo haber sido el Arturo Frondizi, generar un desarrollo auténtico. Así que lo que decís vos es sumamente valioso y me parece que sirve para abrir los ojos a la gente. Seguro, y acordate que también a Frondizi se lo valoró después, no en el momento. Exactamente. Que lo acusaban que había vendido la patria. Que había vendido la Patagonia. Muchísimas gracias, Dante, como siempre esclarecedor en tus conceptos. No, al contrario, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.